La persona que casi destruye mi matrimonio no fue una amante, fue mi propia cuñada. Durante semanas me siguió sin que yo lo supiera. Me tomó fotos, guardó capturas, reunió pruebas. Y una noche dentro de mi propia casa me acusó de serle infiel a mi esposo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que él le creyó. Llevaba 8 años y medio con Finn, 8 años y medio sin una sola duda entre nosotros. Nos acabábamos de casar hacía apenas un mes. Todo parecía perfecto, hasta que su hermana menor, Débora, decidió destruirlo todo. Y yo me quedé callada durante años, para no ser la esposa que separa a la familia. Débora era de esas personas que siempre tenían un enemigo. Siempre había alguien que la había traicionado, un jefe que la había tratado mal, una amiga que le había dado la espalda. Nunca era su culpa, nunca. Yo reconocía los patrones, pero preferí mantenerme neutral, hasta que dejó de ser posible. Todo empezó a cambiar cuando Finn y yo anunciamos nuestro compromiso. Fue en Navidad. La familia estaba reunida, había ambiente de celebración y cuando dimos la noticia, todos reaccionaron con alegría, todos menos ella. Débora se quedó callada. Después se disculpó y dijo que nuestra felicidad le recordaba sus propios fracasos. Su matrimonio se había desmoronado meses antes por un problema de adicción al juego que había mantenido oculto de todos. Le creí. Traté de ser empática, pero a partir de ese momento, su actitud conmigo cambió por completo. Aceptó ser dama de honor en mi boda, pero cada vez que nos veíamos me ignoraba. En cada actividad, en cada prueba de vestidos, en cada decisión, tenía algo negativo que decir. Criticaba todo en voz alta. Finn la confrontó. Sus padres también. Yo traté de hablar con ella en privado. Nada funcionó. Antes de la boda, mis suegros nos llevaron a todos de vacaciones. Pensé que sería una buena oportunidad para relajarnos. Me equivoqué. Débora estaba insoportable. Exigía que cambiáramos la disposición de los muebles del Airbnb porque no le gustaba. Hacía berrinches y la familia, por miedo a sus explosiones, simplemente le daba lo que quería. Yo traté de mantenerme al margen, pero un día me dio un consejo no solicitado sobre mi trabajo. Le dije con toda la educación posible que no lo necesitaba y explotó. Me acusó de hablarle mal, de tratarla como si fuera tonta. Intentó avergonzarme frente a toda la familia. Le dije firmemente que yo era experta en mi campo y que por eso tenía un buen trabajo. No necesitaba consejos de alguien que no sabía nada de lo que yo hacía. Después de eso, el viaje se volvió un infierno silencioso. Finn me contó que cada noche, cuando yo me iba a dormir, Débora se quedaba hablando con la familia. Les decía que yo siempre la trataba con condescendencia, que algo me pasaba. Cuando terminaron las vacaciones, creí que todo había acabado. No tenía idea de lo que venía. Débora se quedó más tiempo con sus padres y en esas semanas empezó a inventar historias sobre mí. Una prima de Finn me llamó para confirmar un rumor, que yo no cuidaba bien a Finn y que él era muy infeliz conmigo. Me quedé helada. Finn habló con su prima y le aseguró que todo era mentira, pero el daño ya estaba hecho. Débora estaba tratando de manchar mi reputación con toda la familia. Decidí que tenía que actuar. Invité a mis suegros y a Débora a comer. Finn no pudo estar porque tenía un viaje de trabajo, pero yo necesitaba poner un límite. Le dije a Débora, mirándola a los ojos, que si seguía hablando mal de mí, no sería invitada a mi boda. Y ahí empezó el verdadero espectáculo. Empezó a gritarme. Me dijo que yo era solo una chica pobre que había tenido la suerte de casarse con su hermano rico. Me llamó cazafortunas. Mi suegra tuvo que intervenir. Le gritó que se callara. Mi suegro se disculpó conmigo. Débora siguió insistiendo en que yo quería robar la herencia familiar. Le recordé que mi familia también tenía dinero, que éramos inmigrantes, sí, pero no éramos pobres, y que su actitud era puro prejuicio. Se quedó sin palabras. Le advertí que esa era su última oportunidad. Unos días después, los padres de Finn nos invitaron a cenar. Tenían algo importante que decirnos. Nos contaron que habían descubierto que Débora seguía apostando. Y no solo eso, habían revisado las cámaras de seguridad de su casa y la habían visto entrando a su recámara, robando joyas de su abuela, joyas que valían miles de dólares.
Cuando la confrontaron, Débora negó todo. A pesar de que había video, sus padres tomaron una decisión. Iban a modificar su testamento. Débora no recibiría nada. Finn estaba devastado, pero entendió que no había otra opción. La boda fue hermosa. Rodeada de familia y amigos, intercambiamos votos y sellamos nuestro compromiso. Pero Débora estuvo ahí, en una esquina, con cara de amargura todo el tiempo. Traté de ignorarla, de enfocarme en lo que importaba. Después de una luna de miel perfecta, volvimos a la rutina. Todo parecía haberse calmado. Hasta que una noche, sin avisar, Débora apareció en nuestra casa. Dijo que extrañaba a Finn, que quería cenar con nosotros. Le pregunté a mi esposo si estaba bien y, aunque dudé, accedí. Estábamos comiendo cuando, de la nada, Débora empezó a hablar de lo mucho que odiaba a los infieles, de lo asquerosos que eran. Y luego me miró directamente. ¿Cómo se siente ser una infiel? No entendí al principio. Entonces sacó un montón de fotos mías, con un compañero de trabajo. Eran fotos de nosotros tomando café, almorzando, caminando hacia la cafetería. Me había estado siguiendo. Me acusó de tener un romance, de engañar a su hermano, de ser una mentirosa. Le dije que esas fotos no probaban nada, que solo eran almuerzos de trabajo, pero entonces sacó una captura de pantalla. Era una conversación de Facebook con una compañera de mi oficina. Débora le había preguntado si yo tenía algo con ese compañero y la mujer había respondido que parecíamos sospechosamente cercanos. Volté a ver a Finn y vi la duda en sus ojos. Me preguntó si de verdad no había nada. 8 años y medio juntos. Y me estaba preguntando eso. Débora empezó a burlarse. Te dejé sin palabras, ¿verdad? Porque sabes que tengo razón. Le grité que se fuera de mi casa. Y Finn me dijo que no podía hablarle así a su hermana. Ahí se me partió algo por dentro. Le dije que si no me creía después de 8 años, entonces podía irse con ella. Débora siguió atacándome, diciendo que yo solo lo había usado por su dinero, que nunca lo había amado. Y entonces, sin pensarlo, solté la verdad. Le dije que su obsesión con su hermano era enfermiza, que toda su familia estaba harta de ella y que, por cierto, la estaban sacando del testamento. Todo el dinero, toda la herencia, ya no era suya. Su cara cambió por completo, se quedó muda. Finn intentó calmarme, pero le recordé que hacía un momento estaba del lado de ella. Les pedí a los dos que se fueran, y se fueron. Los días siguientes fueron un infierno. No dormía, no comía bien. Mis suegros me llamaban, pero no contesté. Eventualmente, Recursos Humanos investigó a mi compañera de trabajo. Resultó que Débora le había contado mentiras para manipularla. La compañera admitió que había inventado lo del romance porque creyó que no tendría consecuencias. La suspendieron 1 mes. Finn volvió a buscarme. Me dijo que había reflexionado, que se sentía estúpido por haber dudado, que entendía lo ridículas que eran las acusaciones. Sus padres me pidieron disculpas. Me dijeron que Débora había llegado demasiado lejos y que entendían mi decisión de alejarme de ella. Finn y yo decidimos ir a terapia de pareja para reconstruir lo que se había roto. Y tomé una decisión, cortar todo contacto con Débora, para siempre. Meses después me mandó un mensaje. No hubo disculpas, solo más acusaciones. Decía que yo había destruido a su familia, que la había alejado de su hermano. No respondí, porque entendí algo importante. Hay personas que nunca van a cambiar, que siempre van a ser las víctimas de su propia historia, y la única forma de protegerte es alejarte. Hoy, Finn y yo estamos mejor que nunca. La terapia nos ayudó. Aprendimos a comunicarnos, a confiar de nuevo. Las cicatrices siguen ahí, pero cada día pesan menos. A los que están escuchando, les digo esto: no permitan que nadie, por más familia que sea, envenene su relación. Si alguien te ataca constantemente, no tienes que tolerarlo. Proteger tu paz no te hace mala persona, te hace alguien que se valora. ¿Y a ustedes, alguna vez han tenido que alejarse de alguien de la familia de su pareja? Cuéntenme en los comentarios. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.